el siguiente problema, lo que necesitamos encontrar sería el voltaje G y el voltaje 1. Para esto vamos a realizar el problema en fases. La primera parte del problema tenemos este circuito. Lo que nosotros vamos a encontrar sería I2. Para esto nosotros necesitamos sumar las dos resistencias. Como sabemos que el voltaje de ambas resistencias es igual, ya que están en paralelo, simplemente las sumamos, que nos daría 10 ohm. Ahora, con el sistema reducido, nosotros vamos a hacer uso de la ley de Ohm para encontrar I2. De esta forma, ya que nos dan V0, que sería 250 milivolts, y ya que sabemos que la resistencia sería 10 ohm, utilizando la fórmula nos quedaría que I2 es 0,5 mA. Bueno, en la segunda parte del problema, lo que necesitamos encontrar sería P1. Para esto vamos a utilizar la corriente I2 que fue encontrada en la primera parte. Haciendo uso de la ecuación de ley de Ohm, vamos a saber que V1 es igual a resistencia por la corriente, que en este caso nos daría que sería menos 50 milivolts. Ahora necesitamos encontrar I1, que es necesario para poder encontrar VG, ya que se encuentra en esta parte del circuito. Para esto vamos a tener que reducir este circuito, lo que nos da que la suma de las resistencias sería 20 ohm. Ahora nuevamente haciendo uso de la ley de Ohm, utilizando V1 y la nueva resistencia encontrada, nos da que I1 es igual a 126 microamperes. Para la última parte del problema, lo que nos quiere encontrar sería VG. Para esto vamos a sumar la resistencia, lo que nos daría 50 ohm, ya que está en serio. Y haciendo nuevamente uso de la ley de Ohm, encontraríamos que VG nos daría 6,25 milivolts. Eso nos queda que las incógnitas que debemos encontrar serían VG y V1 nos darían 6,25 milivolts y menos 50 milivolts respectivamente. Bueno, para el segundo problema se nos pide encontrar el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin. Para eso nos damos cuenta que debemos trabajar en esta parte del circuito. Sin embargo, nos damos cuenta también de que tenemos una incógnita en la fuente controlada. Una incógnita que debemos sacar trabajando en este circuito, que es el paso previo para desarrollar lo que nos pide. ¿Ya? Para esto, nosotros nos damos cuenta de que aquí hay dos resistencias en paralelo, por ende si las sumamos en paralelo nos da 90 y nos queda un circuito en serie. Si lo sumamos nos queda un voltaje de fuente en 10 igual a 100 ohm por la corriente. Sacamos la corriente y nos queda que la corriente aquí es de 0,1 amperes. ¿Ya? Ahora, descomponiendo de nuevo, nos damos cuenta que queda la resistencia de 10 y la de 90. Si el 90 lo multiplicamos por el 0,1, nos quedan 9 volts. Y como era la suma de estos dos y estos dos están en paralelo, quiere decir que aquí hay 9 volts y aquí hay 9 volts. Entonces ya podemos sacar nuestra incógnita que era I, diciendo que I es igual al voltaje partido por la resistencia. Nuestro voltaje era de 9, nuestra resistencia es de 100, por ende nos quedan 90 mA. Habiendo hecho el paso previo, que es calcular la corriente, que nos había dado 90 mA, ya podemos desarrollar la primera parte, que sería sacar el voltaje de Thevenin. Para esto, esta parte la vamos a multiplicar y nos va a quedar el voltaje. El voltaje sería 1000 por I, que eran 90 mA, y eso nos va a quedar 90 volts. Y ahora, una vez que reemplazamos aquí, nos quedan los 90 volts y el circuito, procedemos a sacar el voltaje de Thevenin. Para esto, hacemos la primera malla, que sería 90, el que sería el voltaje, igual a 60, que sería la suma de las dos resistencias, por la corriente que circula acá, que es desconocida. Al hacer el despeje, nos quedaría que la corriente es igual a 1,5 amperes. Ahora, sabemos que es 1,5
Y como el voltaje está en paralelo a la resistencia de 50, nos bastaría con saber el voltaje que hay en la resistencia 50 o sacar el voltaje Thevenin. Y procedemos. El voltaje sería 50 por la corriente, que sería 1,5, y eso nos daría 75 volts. Ahora, para la segunda parte se nos pide calcular la corriente Norton. Para esto se debe colocar un cable en donde se nos pidió que fue en la posición AB. Entonces, al poner un cable, esta resistencia de aquí, ya que le cuesta más pasar la corriente por acá, se deshace, porque se da toda la corriente por el cable. Entonces nos deshacemos de esta resistencia y nos quedaría ese circuito. Y al hacer una malla nos damos cuenta que nos queda 90 igual a R, que sería 10, por I, que sería la que estamos buscando. Y eso nos daría que si despejamos, la corriente Norton sería 9 amperes. Ahora, para finalizar el ejercicio, vamos a sacar la resistencia de Thevenin. Para esto debemos apagar la fuente, la cual es controlada. Entonces nos quedaría como cable y nos quedaría las dos resistencias en paralelo. Hacemos una suma de resistencias en paralelo y nos quedaría que la resistencia de Thevenin es 8,3 ohms. Para el ejercicio 3 se nos pide calcular la potencia en la resistencia de 100 ohms, utilizando el método de nodos. Para utilizar el método de nodos, primeramente nos simplificamos estas resistencias en estas de aquí, obteniendo esta malla, y seleccionamos tres nodos: el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y la tierra. Dado que el nodo 1 tiene una fuente de voltaje asociada, se asume que el voltaje del nodo 1 son 500 volts. Para el nodo 2 tenemos el voltaje 2 menos los 500 del nodo 1 partido en la resistencia intermedia, más el voltaje del nodo 2 menos el voltaje del nodo 3 partido en la resistencia de 2, más el voltaje del nodo partido en la resistencia. Para el nodo 3 la ecuación es voltaje del nodo menos 500 partido en la resistencia, más el voltaje 3 menos el voltaje del nodo 2 partido en la resistencia, y más el voltaje del nodo 3 partido en la resistencia 6. Resolviendo el sistema de ecuaciones, se llega que el voltaje 2 es de 205,75 volts y el voltaje del nodo 3 es de 195,7915 volts. Luego de calcular el voltaje de los nodos, se procede a calcular la potencia que hay en la resistencia de 5, para lo cual se calcula la corriente, que sería el voltaje del nodo 1 menos el voltaje del nodo 3, dividido en la cantidad de resistencias que hay intermedio, desde el cual obtenemos 27,66 amperes. Para calcular la potencia, utilizamos la fórmula de corriente al cuadrado por resistencia. Reemplazando los datos y resolviendo, obtenemos 3825 watts. Para el ejercicio 4 se nos pide hallar la potencia y graficar esta en R1. ¿Ya? Para esto, lo que tenemos que hallar es la corriente I0, la cual nos damos cuenta que sería la suma de I2 con I3. Y aquí la podemos ver. Ahora, la corriente 2 y la 3 con el voltaje, el ejercicio no los da. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería sumar la corriente 2 y 3 para sacar la corriente I0 y multiplicarla por el voltaje para sacar la potencia. Como podemos ver, aquí están los gráficos y al tener un escalón funciona como multiplicador, y lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar a la función rampa. Entonces la primera sería de 0 a 1, 4 por 20, y nos daría 80. De 0 a 1 sería 80. Después vemos que aquí la rampa se mantiene, no hay rampa, sino que es una función continua, y estaría en 2. Sería 2 por 20, 40. Bajaría en 1, bajaría directamente a 40. Y seguiría hasta 2, manteniéndose en 40. Y de 2 a 3 nos damos cuenta que aquí no hay nada. Entonces sería multiplicar 0
por la rampa y por ende esto baja a 0 y este sería nuestro gráfico de potencia. Prueba 2, ejercicio 1, parte A. En el siguiente problema nos piden encontrar la corriente de T y el voltaje T después de 0. En el siguiente problema nos dicen que el interruptor que se encuentra acá está abierto por mucho tiempo, por lo que nos dice que el capacitor no está cargado. Esto significa que es un problema de primer orden, ya que solamente hay una variable que es el capacitor de estado 0, R0. Para poder resolver el problema tenemos que primero reducir el circuito, el cual nos queda en esta parte, luego de haber sumado las resistencias, que después de un cambio de fuente nos queda un circuito en serie y se pueden sumar directamente las resistencias, que nos quedaría una resistencia de 50 kΩ. Como tenemos un circuito en serie, se sabe que la corriente es igual en cada elemento del sistema y que el voltaje total es la suma de los voltajes del capacitor con el resistor. Haciendo uso de la suma de los voltajes y la ley de Ohm, nos queda la siguiente ecuación, donde reemplazamos la corriente del resistor por la corriente del capacitor, dado que la corriente del capacitor es igual al valor del capacitor por la derivada de su voltaje, quedándonos la siguiente ecuación, que es una ecuación de primer orden. Haciendo el reemplazo de cada elemento y cada variable, nos queda esta ecuación. Para encontrar la solución de la ecuación diferencial, debemos saber que la solución es igual a la solución homogénea más la solución particular. Como nuestra solución homogénea aún tiene incógnitas que aún debemos encontrar, vamos a encontrar primero SO. Para encontrar esta variable, lo que vamos a realizar es utilizar la solución homogénea y reemplazarla en la ecuación diferencial. Despejando SO, nos daría que es igual a menos 200. Ahora, para encontrar nuestra variable acá, vamos a hacer uso de la ecuación de la solución y esta la vamos a utilizar en t igual a 0, lo que nos daría que nuestra constante es igual a menos r por i0, que es igual a menos v0, que es nuestro valor de la fuente de voltaje. Ahora, ya que sabemos los valores de nuestras dos soluciones, homogénea y particular, reemplazamos en la ecuación simplemente, lo que nos daría que la solución del voltaje de capacitor es igual a 150 por 1 menos Euler elevado a menos 200t. Ya que encontramos nuestra solución de la ecuación diferencial, vamos a hacer uso de esta para encontrar la corriente en T. Como habíamos dicho anteriormente que las corrientes en el sistema en serie es igual, se sabe que entonces la corriente de T es igual a la corriente del capacitor. Y como habíamos dicho anteriormente que la corriente del capacitor es el valor del capacitor por la derivada de su voltaje, y la solución que encontramos es el valor del voltaje del capacitor, vamos a encontrar la derivada de la solución, lo que nos daría que es igual a 3 por 10 elevado a 4 por Euler elevado a menos 200t. Ahora, reemplazando las variables en la corriente, nos daría que I de t es igual a 3 por 10 elevado a menos 3 por Euler elevado a menos 200t. Ahora, ya encontrado la corriente, vamos a utilizar su valor para encontrar el voltaje de T,
El voltaje de T es igual al voltaje de la resistencia que se encuentra acá, que sería la de 20 kΩ. Y utilizando la ley de Ohm, que es el valor de la corriente por la resistencia, nos daría que el voltaje es 60 por Euler a la elevado a menos 200 T, encontrando así nuestras incógnitas. Para la siguiente parte del problema, lo que nos piden encontrar sería la corriente si es que nos cambian la fuente del circuito, la cual es la que encontramos acá. Como ven, es una fuente escalonada, por lo que utilizaríamos lo que se llama el operador Z. Utilizando el operador Z, podemos ver que la corriente escalonada sería igual a la corriente del problema que vimos anteriormente en el problema A, por lo que, resolviéndolo, nos daría que la corriente sería igual a 3 por Euler elevado a menos 200T menos 6 Euler elevado a menos 200T menos 1 más 3 por Euler elevado a menos 200T menos 2. Para la siguiente parte del problema, lo que nos piden es reflejar el gráfico de la corriente obtenida en el problema anterior, el cual es el que se muestra en la pizarra. Para el ejercicio lo primero que nos piden es encontrar el voltaje inicial del capacitor. Para esto nos podemos dar cuenta que el switch debería estar cerrado. Después, haciendo un cambio de fuente, nos quedaría el circuito de esta manera. Como podemos ver, aquí estas dos resistencias se pueden sumar en paralelo. Si hacemos un cambio de fuente, podemos sumar esa en serie. Con otro cambio de fuente, sumamos la que queda en paralelo, y si lo sumamos después de nuevo con otra cambio de fuente con esta en serie, nos quedaría este circuito con una fuente de voltaje de 70 volts, una resistencia de 20 kΩ y el capacitor. Ahora, como se supone que el capacitor está completamente cargado, se comporta como un circuito abierto y por ende la resistencia desaparece o la despreciamos, y nos quedaría que el voltaje donde estaba el capacitor sería de 70 volts. Ahora en la parte B se nos pide encontrar el valor de la capacitancia. Para esto vamos a utilizar un T mayor a 0. Por ende el circuito se abre y nos quedaría de esta forma. Reduciendo la resistencia, sumándola, nos quedaría 20 kΩ y el capacitor. Ahora, haciendo suma de corriente, nos queda que la corriente es igual a la corriente del resistor más la corriente del capacitor. Ahora, viendo que los voltajes son iguales, ya que están en paralelo, podemos llegar a la conclusión de que es 0 igual al capacitor por la derivada del voltaje del capacitor más el voltaje del capacitor partido en R. Ahora, reemplazando el voltaje del capacitor por K por Euler elevado a ST, podemos llegar a la siguiente ecuación diferencial, y haciendo un despeje de variables podemos llegar a que S es igual a menos 1 partido en RC, que sería nuestro tau. Ahora debemos sacar la constante K, y sabiendo que el circuito nos queda de entrada 0, calculamos que BC de T es igual a K por Euler elevado a T partido en RC. Y sabiendo que la condición inicial era 70, reemplazamos T por 0 y nos queda que K es igual a 70. Ahora ya volviendo a BDC y haciendo los reemplazos, nos queda que sería 70 por Euler elevado a menos T partido en 20 por 10 elevado a la menos 3 por C. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar C. Y para eso el ejercicio nos dice que cuando el tiempo es igual a 600 milisegundos, equivale al 10% de su valor inicial. El valor inicial era 70, entonces el 10% es 7.
como podemos ver acá, y haciendo un reemplazo nos queda que 7 es igual a lo que nos había dado acá. Haciendo un despeje nos queda que la capacitancia es igual a 13 microfaradios. Ahora para la C se nos pide calcular la constante de tiempo, ya que tenemos R que sería 20 kilos y C que sería 13 microfaradios. Hacemos la multiplicación y nos da que tau es 0,26 segundos. Así que la expresión final para BCDT nos queda que es 70 por E elevado a menos 3,84 multiplicado por T. Ahora, para sacar la energía entre tau y 6 tau, tenemos que sacar el voltaje en tau y el voltaje cuando vale 6 tau. Y la fórmula para sacar la energía sería 1/2 por el capacitor por el voltaje al cuadrado evaluado en V1 y en V2. Haciendo esto nos da que la energía final en estos tiempos sería menos 4,324 millijoules. Para el problema 3 se nos presenta el siguiente circuito en donde los switches son intermitentes. Primeramente se nos pide calcular las condiciones iniciales cuando este switch está abierto y este cerrado. Entonces tenemos dos circuitos por separado, este y este. Al calcular las condiciones iniciales asumimos que el capacitor y el inductor están cargados. Como el capacitor actúa como un circuito abierto, con un divisor de voltaje obtenemos inmediatamente su condición inicial. Y dado que el inductor actúa como un cable, se omite la resistencia obteniendo todo el voltaje de la fuente, que son 60 mA. Luego se nos pide calcular la corriente en el inductor para T mayor a 0, en donde este switch se cierra y este se abre. Cambiamos la fuente, sumamos la resistencia y obtenemos este circuito, en el cual calculamos la ecuación diferencial, donde primeramente tenemos I es igual a la suma de las corrientes. Haciendo los respectivos cambios, obtenemos que la ecuación diferencial característica del circuito es esa, en donde 2 alfa es 1 partido en RC y omega cuadrado es 1 partido en LC, en donde 40 corresponde a alfa y 50 radianes por segundo a omega. Como alfa es menor a omega, se determina una respuesta inframortiguada. Para resolver la ecuación diferencial necesitamos un omega d, que es de 30 radianes por segundo, y nuestra condición de la corriente derivada, que serían 1,5 amperes, teniendo esta expresión como respuesta y esta como la derivada. Y luego, si reemplazamos cada uno de los datos, obtenemos este sistema de ecuaciones, que al resolverlo obtenemos una fase de menos 79,695 y un K de 0,067, obteniendo esta la expresión final de la corriente y siendo esta su gráfica. Prueba 3, problema 1. En la parte A de este problema nos dicen de un computador que requiere 60 watts cuando se conecta a la red eléctrica. Y lo que nos pide es encontrar la corriente RMS. Se sabe que la potencia es igual a B por I, que sería el voltaje por la corriente. Para encontrar la corriente RMS o corriente efectiva, lo que necesitamos saber primero es que el voltaje RMS que se utiliza en nuestro país es de 220 volts. Entonces, usando la ecuación de potencia, reemplazamos y despejamos la corriente, que nos daría que sería 0,2727 amperes. Ahora, en la siguiente parte del problema, que es la parte B, agregan una impresora al computador, lo que nos da que la potencia cambia. Nos dicen que la potencia de la impresora es 80 watts, por lo que
la potencia en total de la salida del enchufe serían 140 watts. Entonces, usando nuevamente la ecuación de la potencia y despejando la corriente efectiva, nos da que la corriente efectiva de la salida del enchufe donde está conectado el computador y la impresora sería de 0,63 amperes. En la siguiente parte nos preguntan si es que la impedancia es un fasor. Bueno, la respuesta es no, porque la impedancia representa un número complejo y en cambio el fasor representa la medida del tiempo. En el siguiente problema lo que debemos responder es que es el valor efectivo. El valor efectivo es la representación del valor de una corriente que es constante y cuando circula por una resistencia tiene la misma disipación de potencia que cuando circula por una corriente alterna. Lo que también nos preguntan es si el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna en RPS, el cual la respuesta es no, por lo que vemos en la pizarra, dado que el valor efectivo de una señal continua es el valor de la corriente efectiva. En cambio, el valor de la señal efectiva en RPS es igual a la corriente máxima dividido la raíz de 2. En el siguiente problema, lo que nos preguntan es que si es correcto que en un régimen permanente sinusoidal, si es que la señal de entrada es A seno de WT más ángulo 1, la salida sería B por coseno de WT más ángulo 2, siendo A y B las magnitudes de las señales, las cuales son distintas, y el ángulo 1 y el ángulo 2 siendo distintos también. Nuestra respuesta es que sí, es correcto, debido a que, primero que todo, en el régimen permanente sinusoidal se utiliza la señal coseno, por lo que la señal de entrada tendría que cambiar la señal coseno. Esto se hace por medio de la resta del ángulo menos 90. Ahora, la diferencia de magnitudes, esto se hace debido a que el sistema es estable y que hay distintas variables, siendo los elementos que se encuentran en el circuito, por lo que la magnitud de la señal cambiaría. Para la pregunta 2, calculamos la potencia del Z1, que es la potencia de un impedancia. Con la siguiente fórmula se obtiene inmediatamente cuál es su potencia total. Para el Z2 se nos da la potencia y el factor de potencia. Con la fórmula del factor de potencia obtenemos la fase, y con la fórmula de Q igual a P por tangente de la fase obtenemos la potencia reactiva. Sumando ambas tenemos la potencia total. Y luego un Z3 que es nada más que el R más el L. Y finalmente tenemos la potencia total, que sería la suma de todas, que es de 3580,8 más 2774,4 J. Luego que conocemos la potencia compleja total, calculamos su factor de potencia. Primeramente el desfase, que es de 37,76, y con el coseno del desfase obtenemos su factor de potencia, que es de 0,79 en atraso. Luego calculamos la corriente del circuito. Dado que conocemos la potencia y el voltaje, calculamos la corriente y sacamos su conjugado, que es de 70,5902 con un ángulo de 37,76 amperes. Luego se nos dice que la corriente baja en un 10% y que calculemos nuevamente la potencia. Reemplazando los datos, obtenemos que la potencia es de 4076,9 volamperes. Con la potencia calculamos su Q respectivo. Con Pitágoras obtenemos que es 1949 volamperes reactivos. Luego se nos pide calcular la capacitancia cuando esto ocurre. Dado que tenemos un Q antiguo y un Q nuevo, calculamos la diferencia de Q. Con el QC obtenido y reemplazando los datos, obtenemos que la capacitancia necesaria para obtener esta potencia es de 13 microfaradios. Y finalmente, para calcular el factor de potencia, con la misma fórmula, que es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria partida de la parte real, obtenemos que el desfase es de 28,55
y el coseno del mismo nos da que es 0,87 inductiva y en atraso. Bueno, para el problema 3 nos pide que el circuito que se nos da sea reducido. Entonces, lo primero que hacemos es pasar todos a fasores. Después, aquí hacemos un cambio de fuente. Como podemos ver aquí, sumamos las fuentes y sumamos estas resistencias que están en paralelo y nos quedaría así. Una vez llegado a este circuito, hacemos transformación de fuente, sumamos la impedancia y nos quedaría que este sería el Z de la red. Ahora, lo que nos piden es la admitancia, la cual es 1 partido por Z. Entonces sería hacer 1 partido en este número, el cual nos daría 7,827 más 33,975 J milisiemens. Y esa sería la admitancia del circuito. Lo siguiente que se nos pide es sacar la corriente que viene desde la fuente. Para eso, la impedancia de la red la pasamos a polar y sabiendo que la corriente es igual a voltaje partido de impedancia, hacemos la división del voltaje partido de impedancia y nos da que la corriente es 0,55 ángulo de 77,0268. Ahora, al pasarlo a dominio temporal, nos da que la magnitud es 0,55 coseno de 2t, ya que nuestro W inicial es 2 más 77,0268 amperes. Lo siguiente que se nos pide es encontrar la corriente que pasa por el inductor de 3 Henry y encontrar su diagrama fasolar. Para esto vamos a ocupar el circuito que habíamos sacado adelante, donde ya están sumadas las fuentes y está con una fuente de voltaje. Ahora, tenemos que sacar el voltaje que pasa por menos 30J, ya que menos 30J es la suma en paralelo de la resistencia del inductor que necesitamos y el inductor que está en paralelo a eso. ¿Ya? Para eso vamos a hacer un divisor de voltaje, el cual nos daría 16,735 ángulo de menos 12,97. Una vez obtenido el voltaje que está en estos dos, necesitamos la corriente, por ende la dividimos por el inductor y nos da 2,789 ángulo de menos 102,97. Y ahora si nos podemos fijar en los ángulos, hay 90 grados de diferencia, por ende el diagrama fasorial cumple con la propiedad. Ahora, al graficarlo, nos da el siguiente diagrama fasorial, el cual podemos ver que tiene el voltaje en adelanto y la corriente en atraso. Para la última parte del ejercicio, nos piden encontrar la corriente que pasa por el inductor de 3 Henry por el método de superposición. Para eso, vamos a partir apagando la fuente de corriente y no olvidar que como estos dos están en paralelo, nos da una impedancia de menos 30J. Sabiendo esto, vamos a hacer un divisor de voltaje para poder sacar el voltaje que está en estas dos impedancias, la cual sería la multiplicación del voltaje por el inductor que nos da la suma de estos dos en paralelo más la suma de todos los inductores. Eso nos estaría dando 8,36 ángulo de menos 12,97. Ahora nos faltaría encontrar la corriente que pasa por aquí, ya que el voltaje es el que se encuentra en estos dos. Para eso lo vamos a dividir por el inductor que necesitamos y nos daría que la corriente es 1,3946 ángulo de 102,97. Ahora, esa es la primera. Ahora tenemos que apagar la segunda fuente. Ahora vamos a apagar la segunda fuente, que era la de voltaje, y nos quedamos con la de corriente. Haciendo un cambio de fuente, nos queda el siguiente circuito, en el cual tenemos que encontrar el voltaje en la impedancia de menos 30J. Haciendo un divisor de voltaje, nos queda 8,36 menos 12,97. Ese es su ángulo. Ahora sacamos la corriente
para la cual necesitamos dividirla por 6J, porque por ahí necesitamos que pase la corriente, y nos daría 1,395 ángulo de menos 102,97. Ahora que tenemos la corriente 2 y 1, la sumamos para sacar la corriente total y nos daría 2,79 ángulo de menos 102,97. Y pasándolo a su dominio temporal, nos quedaría 2,79 coseno de 2t menos 102,97 amperes.